Bueno, hola chicos. Lo que nos toca en este tiempo es estudiar el libro. Bueno, hola chicos. Lo que nos toca en este tiempo es estudiar el libro de Números. En sí, números deriva de la palabra censos, y vamos a encontrar en la palabra de Dios, es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar que deriva de su número por los dos censos que vamos a encontrar en este libro. El primero está en capítulo 1 y el segundo está en capítulo 26. Pero yo, antes de empezar con el libro, me quiero detener un cachito en Levítico, capítulo 27, y el último, dice el versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y yo les voy a mostrar, a ver si se puede ver ahí, más o menos, dónde está el monte Sinaí. Ahí, si se puede ver bien, el monte Sinaí. Ahí es donde Moisés le entrega los mandamientos al pueblo de Israel una vez que pasaron, salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y como ustedes saben, estamos estudiando este libro del Antiguo Testamento. Entonces podemos describir el Génesis como la creación de Dios. Después viene Éxodo, que es la salvación de Dios. Después tenemos Levítico, que es la adoración hacia Dios. Y nos encontramos con este libro, que es el libro de Números, en cuanto al servicio para Dios y la confianza que tenemos que tener en Él. El libro especialmente se divide en tres partes principales. Primero se divide del 1 al 10 en cuanto al primer censo y los deberes que tenían que tener cada tribu en cuanto al orden que iban a tener a lo que le correspondía hacer. No se olviden que ahí se iba a formar una cosa que se llama el tabernáculo de Dios. Entonces, cada tribu iba a ser responsable de hacer ciertas actividades. Tenían la responsabilidad de cumplir con lo que Dios le había mandado. Entonces, algunos iban a ir a la guerra, otros iban a servir en el templo, otros iban a servir afuera del templo. Entonces cada uno tenía una responsabilidad para cumplir. Entonces, como venimos diciendo, este libro de Números nos va a enseñar a que Dios hace las cosas en forma ordenada. La segunda etapa de este libro va del 11 al 25, donde son aquellas cuestiones que se refiere a las primeras. Dios promete y cumple. Ahora, nuestra parte es la de confiar en Dios en todo lo que nos dice. Y ese es el tema principal de Números, la confianza que tenemos que tener en Dios. Y esa confianza se tenía que ver manifestada en el pueblo de Israel, en que Dios de una u otra manera les había prometido que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida, cueste lo que cueste. Pero ahí vemos a veces el fracaso de no confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Entonces empezamos en la segunda etapa, ya no de servicio, sino a que el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se empieza a quejar. Se queja porque tiene hambre, no tiene carne, se queja en contra de Moisés, se queja en contra de Aarón, prefieren haber estado en la tierra de Egipto, de donde salieron y estaban en esclavitud, en vez de estar ahí en el desierto. Entonces vamos a encontrarnos en el capítulo 13 cómo Dios va a apartar o va a bendecir a aquellos que le obedecen y confían en Él. Y ahí tenemos en el versículo 13, versículo 1, nos vamos a encontrar que envía un príncipe de cada tribu a reconocer
la tierra prometida. Y yo les quiero volver a mostrar en este, acá si me siguen, ¿se acuerdan? Acá abajo está el monte Sinaí. Ellos tenían que hacer todo este recorrido hacia arriba y van a llegar a un lugar hasta acá, ahí. Eso se denomina Cades Barnea. Ahí es la entrada a la tierra prometida. Ellos ya estaban en la frontera de la tierra prometida y tenían que dar un solo paso para poder obtener la promesa que Dios le había dicho, que era entrar a su lugar donde iban a permanecer de ahí en adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelven estos espías de reconocer la tierra, hay 10 que dicen que no se puede porque hay gigantes. Porque si bien había, la tierra era buena porque había uvas que eran como limones, había, dice, que mucha leche, mucha miel, pero estos espías no se fijaron en las bendiciones de Dios, sino que se fijaron en los gigantes, aquellas personas que eran más grandes que ella y que para ellos eran mucho más poderosos. Entonces, dicen, el pueblo se pone en contra y dicen que no los van a matar y no van a poder entrar a la tierra prometida. Y se olvidaron de confiar en Dios y en sus promesas, y así le fue. Pero hay 2 personas que, si vamos al capítulo 14, versículo 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y saben, estas dos personas tuvieron que tomar una decisión: confiar en las promesas de Dios o acoplarse a aquellos que decían que no se podía hacer. Y de eso se trata la confianza en Dios, de que nuestros pensamientos vayan de acuerdo a lo que Dios quiere y no tomen la cosa que tenemos acá en la cabeza, confíe en Dios y no en nuestros propios deseos, de decir, no se puede hacer, yo no lo puedo hacer, para mí este problema es muy grande. Entonces, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a cómo vos confíes en Dios, es como te va a ir. Entonces, estas 2 personas primero tuvieron la promesa de Dios, que Dios le dijo, bueno, yo los voy a meter en la tierra. Después tuvieron la decisión de decirle a Dios, nosotros de todas maneras vamos a luchar y vamos a tratar de entrar en la tierra prometida. Y en el capítulo 14, al final, en el versículo 30, dice: vosotros a la verdad no entraréis, les dice a aquellos que habían dicho que los problemas o los gigantes eran mucho más grandes que ellos y ellos no pudieron confiar en Dios. Dice: no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Los únicos 2 que iban a entrar en la tierra prometida eran estas 2 personas, Josué y Caleb. Se murió, dice el versículo de arriba: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todas aquellas personas que tenían de 20 años para arriba estuvieron 40 años vagando en el desierto cuando podrían haber entrado inmediatamente. Todo por desobedecer a Dios. Y eso es lo que nos enseña el libro de Números, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos pasar, si tenemos a Cristo en el corazón, si somos cristianos realmente, no hay ninguna cosa que no podamos soportar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza en aquel que tiene el control de todo. Y yo quiero, para terminar,
un versículo, el 24, 14-24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Acá vemos dos decisiones. Dice que Caleb tenía otro espíritu. Ahora, la decisión que tomó Caleb en confiar en Dios no fue obligatoria. Nuestra decisión de confiar en Dios no es obligatoria. Dios no nos obliga a confiar, tiene que ser voluntaria. Y ahora, para aquellas personas que tienen a Cristo en el corazón, quizás sea un poquito más fácil confiar, pero a veces vienen problemas, vienen dificultades. Igualmente tenemos que confiar en Dios y en sus promesas y que Él tiene el control de todo. Ahora, para aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón, como me pasó un día a mí cuando yo era joven, yo tuve que tomar una decisión de decidir si iba a aceptar a Cristo en mi corazón, iba a confiar en Él con todo mi corazón o iba a seguir en el mismo lugar donde estaba, pasando por problemas, por dificultades, por deseos malos. Entonces, si vos todavía no recibiste a Cristo en tu corazón, Números te tiene que enseñar a poner tu confianza en aquel que te puede salvar. Y solamente tenemos la entrada al Padre por el Señor Jesucristo. Así que si lees Números y vas pensando en la peregrinación del pueblo de Dios a través de todo el desierto, te vas a dar cuenta que Dios bendice a los que le obedecen. Y a aquellos que no le obedecen, lamentablemente, como Él tiene el control de todo, van a sufrir las consecuencias. Por eso, este libro de Números, así explicado a la ligera, es muy lindo para que ustedes vayan, el que tenga Biblia, lo pueda ir leyendo de a poquito y pueda ir sabiendo las cosas que le pasaron al pueblo de Israel por no cumplir y no obedecer las promesas de Dios. Y también es lindo saber que aquellos que hicieron las cosas correctamente tuvieron la bendición de Dios. Y en el capítulo, terminando, en el capítulo 26, nos encontramos con el último censo, que son aquellas personas que pasaron esos 40 años en el desierto y la nueva generación que no pecó como estos últimos fue la que está siendo preparada para entrar a la tierra prometida. Muy bien, esto es todo. Les agradezco por su atención y nos vemos en otro momento. Gracias.